Peque, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Esperamos que te encuentres muy bien. Tus maestros de educación cristiana te extrañamos mucho y hoy queremos estudiar contigo una historia de la Biblia. ¿Quieres saber cuál es? Te daré una pista. Parte de la historia ocurre en un profundo océano, azul y con muchos animales marinos. ¿Puedes imaginártelos? Tiburones, peces, delfines y muchos más, incluyendo un gran pez. ¿Ya sabes qué historia es? Muy bien, es la historia de Jonás. Y para comenzar, hagamos juntos esta pequeña oración. Cierra tus ojos. ¿Listo? Ahora repite después de mí. Padre Dios, te damos gracias porque eres bueno. Y te pedimos que nos ayudes a aprender mucho de tu palabra y que bendigas a todos los niños. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Y el texto para memorizar es: la salvación viene del Señor. Puedes leer el versículo completo en Jonás 2:9. Digámoslo una vez más. La salvación viene del Señor. Y comencemos con la historia del día de hoy. Jonás fue un profeta de Dios, es decir, que compartía mensajes de parte de Dios. Y un día recibió una misión muy difícil. Dios le encargó que fuera a la gran ciudad de Nínive y que le dijera a todos sus habitantes que si no se arrepentían, que si no cambiaban su mala conducta y dejaban de ser un pueblo cruel y malvado, Dios los iba a destruir. Cuando Jonás escuchó el llamado de Dios, él no quiso obedecer. Jonás intentó huir del llamado del Señor. ¡Ay, Jonás! Así que compró un boleto para abordar una nave que se dirigía en la dirección opuesta a donde él debía marchar. En aquel barco parecía que el profeta había logrado su cometido de huir de la voluntad de Dios. Pero de repente, una gran tempestad comenzó y todos en el barco tenían mucho miedo. Así que empezaron a clamar a sus dioses, pidiéndoles que les salvaran. Pero esos dioses no tienen el poder para salvar. Y mientras esta fuerte tormenta azotaba y golpeaba el barco, adivina, Peque, ¿qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba dormido. ¿Lo puedes creer? Pero la siesta del profeta duró muy poco, porque fueron por él y le dijeron que sí, cómo podía estar durmiendo. También le dijeron que clamara a su Dios. Y entonces Jonás tuvo que confesar que era por su desobediencia que Dios había mandado esa tormenta. Jonás tuvo que decirles que la única forma en que ellos podían salvarse es que él fuera arrojado a la tempestad, a lo profundo del océano. Y aunque los marineros no querían hacerlo, así fue. Arrojaron a Jonás hasta el fondo del mar. Pero Dios tenía otros planes para Jonás. Apareció un gran pez que se tragó al profeta. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Te lo imaginas, Peque? ¿Cómo sería estar ahí? ¿Cuál sería el olor?
¿puedes pensar en todo lo que encontrarías ahí? Bueno, Jonás estuvo ahí y entonces hizo algo muy importante. Oró al Señor. Dijo, la salvación viene del Señor. Sí, Peque, ese es el versículo que tú has memorizado. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Una vez que Jonás estuvo en tierra, Dios le habló por segunda ocasión y le recordó que debía de ir a la gran ciudad de Nínive y decirles que si no se arrepentían, en 40 días iban a ser destruidos. Y en este caso, el profeta Jonás obedeció. Y pasó algo maravilloso. Cuando Jonás le dijo a todo el pueblo de Nínive que iban a ser destruidos por toda su maldad, ellos le creyeron a Dios y se arrepintieron. Entonces, nuestro Dios, cuando vio que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no destruyó a los ninivitas. Y después, leemos que Jonás se molestó mucho porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. El corazón del profeta no amaba a las personas de Nínive. Se resistió a llevar el mensaje de parte de Dios al pueblo de Nínive porque ellos no le caían bien. Jonás no quería a los ninivitas. Pero Dios muestra misericordia una y otra vez. ¿Qué podemos aprender? Que nuestro Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos se arrepientan. Peque, aprendamos del error de Jonás y amemos a todos, porque es lo que Dios desea de nosotros. Tú tienes la misma misión que Jonás, de compartir con todas las personas el mensaje de Jesús. Tal vez alguien no te caiga muy bien o no se parezcan a ti. Algunos son muy altos, otros bajitos. Algunos tienen el cabello chino y otros lo tienen lacio. Y algunos que son muy blancos o algunos son más morenos. Independientemente de cómo nos veamos por fuera, el Señor nos ama y Él quiere que compartamos las noticias de Jesús y de su salvación. Dios te bendiga, Pique. Hasta pronto. Cuídate mucho. Bye bye. En esta ocasión aprovecho para saludarlos como en cada oportunidad que tenemos y decirles que les tenemos en el corazón, que pensamos en ustedes, que nos acordamos de sus rostros y pues deseamos vernos. Ya pronto Dios nos va a conceder de nuevo a toda la familia de la fe reunirnos con el propósito de exaltarlo, porque Él lo merece, porque Él es digno y también pues porque nosotros lo necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos esos momentos de estar juntos, de adorar al Señor. El sentirnos también unos a otros nos hace mucho bien. En esta mañana yo quiero traer a ustedes un pensamiento de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, que nos hablan de esa defensa que Esteban estaba haciendo del Evangelio, del mensaje de la salvación y cómo defendía con todo su ser a Jesucristo, su Señor. Acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 7, en su versículo 33. Después de haber hablado bastante Esteban y haber narrado la historia de una forma magistral, de principio a fin, toca en su discurso el tiempo del pueblo de Dios en Egipto. Y dice en el versículo 33, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Acompáñenme ahora, por favor.
Dios eterno, en esta ocasión estamos delante de ti y te damos muchas gracias, Padre, porque todo lo que tú haces es perfecto. Tus tiempos son perfectos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú fuiste el Dios de Moisés y en esta ocasión hablas a nuestra vida a través de la misma palabra. Nosotros te pedimos que a través de la administración de tu Santo Espíritu nosotros seamos transformados, Señor, en mejores discípulos, en mejores cristianos, en mejores personas. Oro a ti, Señor, para que la administración de tu palabra venga a capacitarnos como siempre lo hace y que sea, Señor, de una forma convincente, poderosa, que nos deje sin argumentos ante nuestro deber delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestros pecados y quita todo aquello, Señor, que pudiera estorbar para que tu palabra llegue y cumpla el propósito por el cual tú la envías en este momento. Háblanos al corazón, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios llevaba ya 430 años de esclavitud en Egipto. Generación tras generación fueron muriendo sin que aparentemente nada ocurriera. Ningún libertador aparecía, ninguna esperanza de cambio. Y quiero que nos planteemos esta experiencia en nuestra propia carne. ¿Qué significaría esperar no un día, no 40 días, no 2 meses o 3, sino 430 años de espera, donde no hay ningún libertador y ninguna esperanza de cambio? Surgen algunas preguntas naturales en una situación como esa. ¿Fue Dios indiferente a su necesidad y a su sufrimiento? ¿Se olvidó Dios de su pueblo y se complacía acaso en verlo sufrir? Definitivamente no. Dios no es indiferente, ni se olvida, ni se complace en el sufrimiento de sus hijos. Algunos afirman que el sufrimiento humano desacredita la existencia de un Dios benévolo. El filósofo griego Epicuro lo argumentó de la siguiente manera y dijo: si Dios desea prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir la maldad, pero no quiere, entonces no es bueno. Si tiene el poder y la voluntad de eliminar la maldad, entonces, ¿por qué existe la maldad en el mundo? A lo largo de la historia se han levantado voces que tratan de desacreditar la existencia de un Dios bueno, poniendo como su máximo argumento el sufrimiento que hay en el mundo. La verdad es que el sufrimiento en nuestro mundo existe por 3 razones. La primera, por las elecciones personales equivocadas que nosotros tomamos. Por ejemplo, la Biblia en el libro de los Jueces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. No solamente el sufrimiento existe por las elecciones personales equivocadas, pero también el sufrimiento existe por las elecciones equivocadas de otros. Siempre habrá la experiencia del sufrimiento por las elecciones equivocadas de los demás. Y en tercer lugar, el sufrimiento en el mundo existe por las elecciones equivocadas de generaciones pasadas. Dios advirtió a su pueblo que rechazarle afectaría a generaciones futuras. Por ejemplo, hablando de la idolatría, Dios dice en su palabra: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay millones de niños inocentes que mueren de hambre en algunos países, debido a que generaciones pasadas hicieron elecciones personales equivocadas y se apartaron de Dios, y ahora adoran animales, los cuales de ninguna manera usarían como alimento. Numerosas enfermedades y plagas azotan a la humanidad como resultado de la elección equivocada del hombre, porque antes del pecado la enfermedad y la muerte no afectaban a Adán y Eva. Pero ellos, dice la Biblia, se rebelaron y nosotros ahora llegamos a ser herederos de las condiciones que ellos introdujeron al mundo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estaba Dios quieto durante esos 430 años? Porque 430 años sin que suceda nada pueden generar muchas dudas y muchos cuestionamientos. ¿Estaba Dios quieto, solamente sentado observando este espectáculo en su trono? No. Jesús, cuando describió al Padre, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús describe al Padre, a Dios el Padre, en un continuo trabajar. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Y trabajar significa aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo. Esto revela lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero Jesús nos lo mostró y nos enseña qué es lo que el Padre está haciendo en este momento. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Esto revela que durante ese tiempo en el que el pueblo de Israel está en la esclavitud durante 430 años, Dios estaba esperando y planeando hasta que nació Moisés. Porque instrumentos como Moisés, los hombres y las mujeres como Moisés, son piezas claves para que Dios se manifieste. Existen 4 acciones que revelan la manera en la que Dios actúa. Dice la Biblia: bien he visto la aflicción de mi pueblo. La primera acción divina que revela cómo es que Dios trabaja es: he visto. Dios testifica en ese momento a Moisés y le dice: es que yo he visto. Aunque pareciera al pueblo y a ti mismo incluso que yo no estoy viendo lo que está sucediendo, pero de pronto Dios dice: es que yo lo he visto. He visto la aflicción. Aflicción significa lo que causa molestia o sufrimiento físico o una angustia moral, preocupación, inquietud. Y la pregunta sobrada en este momento es: ¿hay aflicción en el mundo? ¿Hay aflicción en México? ¿Hay aflicción en los San Luis? ¿Hay aflicción en tu barrio o en tu familia? Solamente unos 3 datos le comparto acerca de la condición del mundo en la actualidad. Hablando del suicidio, un periódico español dice: la epidemia de suicidios y depresiones mata más que los accidentes de tráfico. Y entonces pregunta: ¿quién los frenará? ¿Por qué no hay campañas contra el suicidio? Solo en un año en España se suicidaron 3.381 personas. Es decir, 1 de cada 4 menores de 20 años no le encuentra sentido a la vida. ¿Es eso sufrimiento? ¿Cómo es posible que 1 de cada 4 menores de 20 años intente o logre el suicidio porque no le encuentra sentido a la vida? Tiene que ser un sufrimiento que ha rebasado el corazón y el pensamiento y el sentir del individuo para llevarle a pensar que es mejor abandonar esta forma de vida por medio de la puerta del suicidio.
En cuanto a la familia, antes se decía que 1 de cada 2 matrimonios terminaban en divorcio, pero un estudio realizado reveló que por cada 4 matrimonios que se realizan, 3 terminan en divorcio, afectando así a millones y millones de niños con ello. ¿Y qué decir de la pandemia que estamos enfrentando? Ha venido con su carga de sufrimiento, de enfermedad, de escasez, de temores, de dificultades, de restricciones y lamentablemente de la muerte misma. Así que estas cosas hacen que la gente, el mundo, la humanidad exprese cosas. Frases como: Dios no ve lo que estamos pasando. Pero Dios, lo primero que le dice a Moisés es: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y esto es muy revelador, porque no solamente le está diciendo: he visto lo que está pasando en este momento. Cuando Dios le dice a Moisés: he visto, le está diciendo: he visto el pasado, he visto el presente, he visto incluso lo que nadie más puede ver, el futuro. La palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 16, dice la Biblia: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y luego el Salmo 33 dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El Salmo 102, versículo 19 dice: porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Recuerda usted cuando Jesús tiene su primer encuentro con Natanael y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Y ese mirar no solamente es como el resultado de su omnipresencia y de sus ojos que lo contemplan todo, sino que nos habla de una intencionalidad divina. He visto la aflicción de mi pueblo, y eso es una excelente noticia, porque si Dios nos ve, quiere decir que Él ve nuestra condición. Él ve nuestra aflicción, nuestros problemas o nuestras necesidades, y eso es una excelente noticia, que Dios nos ve. Esto nos alegra el corazón, porque entonces nos sentimos que no somos ignorados, que no pasamos desapercibidos, que no solamente somos un cúmulo de seres humanos que tienen dificultades y problemas. O sea, Dios habla en su palabra y dice que Él nos ha visto. Eso es maravilloso, sí, pero también es muy comprometedor. Es una excelente noticia, porque Él ve nuestra necesidad. Pero cuando su palabra dice que Él nos ha visto, revela que también puede ver y ve lo que no le agrada. Hay casi 7,000 millones de personas en el mundo, y Dios conoce a cada uno por su nombre, a cada uno en sus problemas. Así que, ¿cómo es que Dios obra y cómo es el actuar divino y los pasos que revelan la forma como Dios actúa? La primera es que Dios nos ve. Sus ojos están atentos a ti. Sus ojos están recorriendo la tierra. Y dice la Biblia que va a mostrar su poder a favor de aquellos que le aman y que le buscan. Pero también, no solamente nos ve, pero también le dijo a Moisés: he oído. En Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: he oído su clamor a causa de sus extractores. ¿Has sentido sinceramente, hermano querido, alguna vez que Dios no escucha sus oraciones?
¿Alguno de ustedes ha tenido esas experiencias de incluso doblar rodillas y sentir que tus oraciones no traspasan el techo de tu morada? ¿Alguna vez usted ha experimentado postrarse, pasar un tiempo, levantarse, pero sentir que nada ocurrió? Ni siquiera una señal, algo, una pequeña vislumbre que te haga saber que tu oración fue escuchada por Dios. ¿Escuchaba a Dios la oración que su pueblo hacía continuamente en Egipto? ¿Nos escucha Dios hoy? El Salmo 94, versículo 9 dice: el que hizo el oído, ¿no oirá? El Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En Génesis capítulo 21 dice que Dios oyó a Ismael cuando lloraba por falta de agua. En Génesis capítulo 30 dice que oyó el clamor de Raquel cuando ella clamaba por tener hijos. Y podría seguir mencionando, hermanos, tantos y tantos pasajes que nos hablan de un Dios que oye. Él dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé. Dice en su palabra que el que a Él viene en arrepentimiento, en humillación, en oración, no le echará fuera. Hay tantos pasajes y tantos ejemplos en la Biblia que revelan a un Dios que tiene atentos sus oídos al clamor de su pueblo. Así que Dios oye y escucha nuestro clamor continuamente, porque eso es lo que la Biblia dice. Serían poco el valor de mis palabras si esto tuviera su origen en mí, pero es la palabra de Dios, infalible palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta, la eterna palabra de Dios, la que dice que Dios nos oye. No depende entonces de mi sentir, no depende entonces de señales. Usted puede tener la certeza de que cada oración que usted ha hecho delante de Dios está presente delante de Él. Su oído la escuchó. Y eso son excelentes noticias. Saber que Dios nos oye, porque saber que Dios nos oye es que he presentado mi alabanza, mi adoración, y Él la ha recibido. Pero también saber que Dios nos oye significa que le he presentado las preocupaciones, las necesidades, que he presentado delante de Dios mis temores, que he presentado delante de Dios mi familia, mi hogar, mi matrimonio, a mis hijos, mi futuro, y que Él nos oye. Dice la Biblia: y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos contestadas las peticiones de nuestro corazón. Esto, de nuevo, es una excelente noticia, como el saber que Dios nos ve. Pero también su oído oye nuestras quejas. También su oído tiene capacidad para oír nuestras palabras deshonestas o nuestras murmuraciones. Por ejemplo, la Biblia en el libro de Números dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y qué terrible que la Biblia diga: y lo oyó Jehová. Nos alegra el corazón saber que Dios nos oye en aquello que nosotros clamamos delante de Él. Pero también debemos estar bien conscientes que Dios oye aquellas palabras, pensamientos o intenciones equivocadas de nuestro corazón. Dice la Biblia en el capítulo 9 de Juan: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Pedro capítulo 3 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y escuche, no solamente los ojos del Señor, pero dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. Todos hemos platicado con personas que no nos han puesto atención. Personas a las que les estás contando algo irrelevante o algo importante, y esa persona evidencia desatención, poco interés. No es cierto que nosotros callamos y entonces dejamos de compartir,
detenemos ese momento porque no hay oídos a lo que estamos hablando. ¿Qué le parece, hermano querido, que la Biblia diga, sus oídos están atentos? ¿Qué le parece saber que habemos 7,000 millones de personas en este mundo, pero que en su omnipotencia Él presta atención a cada uno de nosotros? Y sabe, hermano, dice la Biblia que lo hace con atención. Sus oídos están atentos exactamente para ti. Le pregunto entonces, si alguien duda de que Dios nos oye, si alguien ha sido atacado durante estos días porque aparentemente no ve respuestas, le pregunto, ¿no escuchó Dios a su pueblo cuando tuvieron hambre y sed en el desierto? ¿No escuchó Dios a Jonás cuando clamó allá desde el Seol? ¿Acaso no escuchó Jesús a Bartimeo y a todos los que clamaron a Él durante su ministerio? Dios siempre nos escucha, si nosotros lo escuchamos también a Él. Así que los pasos que revelan el actuar de Dios es, Dios ve, Él nos está viendo en este momento. Él conoce de ti lo que nadie conoce, conoce tus secretos, conoce tu pasado inmediato, conoce tu pasado distante, te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él todo lo ve. No hay secretos, no hay paredes, no hay techos, no hay nada que impida que Dios pueda ver. Y Él contempla nuestro corazón. Sus ojos contemplan nuestro ser interior. Él sabe perfectamente, detrás de las máscaras y de las apariencias, sabe perfectamente cómo nos sentimos, cuál es nuestra verdadera realidad. Él nos ve, pero Dios nos oye. Esto a mí me alegra mucho, hermano, porque es saber que tienes a alguien que cuando quieres hablar con Él, está atento sus oídos. Dios te ofrece su tiempo, su persona, su cercanía, su presencia. Él está tan atento como no te lo puedo describir siquiera. Solamente quiero que pienses en la persona que más atención te ha puesto en la vida, y déjame decirte, es pequeño comparado con la atención de Dios. Así que no solamente Él nos ve y no solamente Él nos oye. La tercera acción divina que revela la manera en que Dios actúa es esa frase de Dios: he descendido para librarlos. Le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice la Biblia, y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. ¿De qué nos serviría, hermanos, sinceramente, saber que Dios nos ve? O saber que Él oye nuestras oraciones, pero que no hiciera nada al respecto. Esto frustra y ha frustrado la fe de millones de personas que dicen: yo no niego que hay un Dios. Y no discuto que Él me ve y que Él me oye. Pero mi problema es ese: saber que me ve y que me oye, pero que no hace nada a favor mío. ¿De qué nos serviría saber que Dios nos ve, que oye nuestras oraciones, pero que no hiciera nada al respecto? Si lo que deseamos es que Él descienda, ¿no es cierto? Y que nos ayude en nuestras aflicciones. Ese es el clamor del corazón de cualquier ser humano. Esa es la mayor necesidad que tenemos, que Él descienda verdaderamente. La solución a nuestros problemas no son más recursos,
no son un mejor estilo de vida. No son sinceramente una vida ausente de problemas o de dificultades. No son más cosas. La mayor necesidad que nosotros tenemos es que Dios descienda. Porque si Dios desciende, porque si Él está aquí y lo puedo experimentar, si Dios desciende a mi familia, si Dios desciende sobre mi casa y sobre mi hogar, si Dios desciende sobre la obra de mis manos, si Dios desciende a mi ministerio, si Dios desciende a mi mente, a mi lengua, a mis pensamientos, si Dios desciende a mi ser interior, entonces lo tengo todo. Eso era lo que interpretaba Israel mientras estaba en la esclavitud. Y no los juzgo. Han pasado 430 años y ellos interpretan que Dios no les ve, no les oye, por el hecho de que aparentemente Dios no había hecho nada al respecto. Es decir, como no tengo el fruto o el resultado de mis oraciones, entonces dudo que Dios me ve y dudo que Dios me oiga. Pero ¿qué tal cuando oro a Dios y veo el resultado de mi oración? ¿Qué tal nos va con las oraciones contestadas? Cuando lo tangible de mi oración se manifiesta. Entonces digo, gloria a Dios porque Él me vio y porque Él me escuchó. Lo que nos da certeza que Dios nos ve y oye es ver que Dios actúe y descienda para intervenir. Vea por favor esa manera perfecta del Dios sabio, omnisciente, al que nosotros servimos. He visto y he oído. Pero quiero que contemplemos esta expresión de Dios. He descendido. Porque Dios sabe que es lo que verdaderamente necesitamos. Dios sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos. Ni usted ni yo, hermanos, podremos expresar perfectamente cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y Dios las conoce. Y entonces Dios dijo, lo que ellos necesitan es que yo descienda. ¿Sabes cuál es nuestra mayor necesidad en este momento, hermano querido? Que Dios descienda. Que descienda en nuestros momentos cuando estamos leyendo la palabra. La mayor necesidad es que Él descienda cuando nosotros estamos orando. La mayor necesidad que tenemos es que Él descienda cuando estamos en angustia, en duda, en temores, en inseguridades, en aburrimiento, en enfado. La mayor necesidad que nosotros tenemos es que Él descienda. Y por eso Dios dijo, los he visto, los he oído y voy a descender para. Esta preposición es muy reveladora. He descendido, no para que tengan una experiencia. He descendido no para que sientan bonito. He descendido no para solucionarles la vida y las dificultades. Dice Dios, he descendido, escúchelo, para librarlos. Porque Él desea que nosotros vivamos y caminemos en libertad. He descendido para librarnos. ¿Sabes, hermano, amigo, joven, señorita? El Dios que te ha visto, el Dios que te ha oído, desciende para librarte. Porque Él quiere que caminemos en libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuándo quedamos presos de algo? A veces ni cuenta nos damos de eso. A veces son cosas tan sutiles en las que vamos dando pasos cortos y cuando menos pensamos estamos en una situación como esa. ¿De qué necesita Dios librarte? Alguien dirá, pastor, yo soy salvo, yo soy un cristiano,
No soy perfecto, pero amo al Señor con todo mi corazón y tengo certeza de mi salvación. Gloria a Dios por eso. Pero hay áreas en las que necesitamos ser libertados. A veces tiene que ver con el carácter, con hábitos, con patrones de conducta, con pensamientos, con rasgos de nuestra personalidad que necesitan ser tratados por Dios, o a veces pueden ser pecados que te han atrapado y te han mantenido cautivo. El Dios que oyó, y que vio, es el Dios que ha descendido, y dice Dios en su palabra, y no vine para estar de oquis, porque Él trabaja, y he descendido para librarlos. ¿Cómo supo, por ejemplo, el pueblo que Dios había descendido sobre el Sinaí? ¿Cómo supo Israel que Dios había descendido sobre el monte Sinaí? Por la evidencia, porque dice la Biblia que la montaña humeaba y ardía. ¿Cómo supo Elías que Dios lo había escuchado en el monte Carmelo? Porque hubo fuego que descendió. Y cuando Dios vio la aflicción que este mundo estaba experimentando, cuando Dios oyó el clamor, no solamente de Israel en Egipto, pero ahora me refiero a toda la humanidad, cuando Dios vio la aflicción de este mundo y oyó su clamor, como respuesta a ello, Él descendió. Descendió en forma de hombre. Nació en el vientre de una virgen y cuando llegó el momento actuó, muriendo en una cruz, porque Él descendió para librarnos y nos libró de nuestro principal problema y esclavitud, que era el pecado. ¿Nos ve Dios? Pues yo le pregunto, ¿dónde estaría usted en este mismo momento si Dios no lo hubiera visto? ¿Nos oye Dios? Más bien le pregunto, ¿dónde estarías ahora si Dios no hubiera escuchado tu clamor o el clamor de aquellos que oraron incesantemente delante de la presencia de Dios? ¿Desciende Dios cuando nosotros clamamos? Pues ¿dónde estaríamos, hermanos queridos, si así no fuera? ¿Qué habría pasado? Simplemente pregúntese, ¿qué habría pasado si Dios hubiera tapado sus ojos y sus oídos ante la condición de condenación del pecado en el que nos encontrábamos? ¿Qué más necesita hacer Dios para convencernos de que Él nos ve, de que Él nos oye y que Él ha descendido? Dios sí ve, Dios sí oye, y como ve y oye, desciende para librarnos. Pero el asunto es, ¿a quién enviará? Después de estas tres acciones divinas, hermano, que llevan como un orden lógico, que Dios nos ve, que Dios nos oye, que Dios desciende, pero la manera ahora como Dios actúa toma un rumbo verdaderamente inesperado, como que nos pudiera confundir o sorprender la manera en que Él obra. Lo demás lo habla en primera persona. Yo he visto, yo he oído, yo he descendido. Pero en ese momento, para entrar al último punto, Dios, la forma toma un giro inesperado. Le dice a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Y ahí se debió haber prorrumpido en aplausos y decir, gloria a Dios, bendito el nombre de Dios, porque Él se encargará de todo. Él es el Dios que vio, Él es el Dios que oyó, Él es el Dios que descendió. Entonces Dios está a cargo, Él hará todas las cosas que sean necesarias para traer las respuestas a nuestras aflicciones. Pero sorprendentemente le dice, ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Te enviaré.
Dios esperó, hermanos queridos, durante estos 430 años que Moisés estuviera listo para enviarlo como un libertador a Egipto. Había todo un plan elaborado, pero este plan se activaría hasta que hubiera un liderazgo espiritual, hasta que apareciera alguien que estuviera muy consciente de quién es Dios y quién es Él. Y que Él podía ser el puente para que lo divino llegara a lo humano. Le dice Dios a Moisés: he descendido para librarlos, pero ven, tú, Moisés, tú, hombre, tú, débil ser humano, ven. Porque el plan poderoso que yo voy a ejecutar, lo voy a ejecutar a través de tu vida. Este es el momento que tanto había esperado Moisés. No fueron 430 años de inactividad. No fueron 430 años de indiferencia. Fue un plan preparado hasta que apareció ese elemento llamado Moisés, que entendió que Dios, a pesar de sus imperfecciones y debilidades, el Dios Todopoderoso podía ejecutar su voluntad de libertar al pueblo, pero que lo haría a través de un instrumento, de un elemento como él. Moisés tuvo sus errores, todos los hemos visto en la palabra, pero estuvo dispuesto a ser usado por Dios. Cuando el pueblo de Dios era subyugado en el tiempo de los jueces, así estaban, día tras día, día tras día. Lo mismo, hasta que alguien era levantado por Dios para actuar. Usted va a encontrar ese ciclo constante en el libro de los jueces: pecado, juicio, arrepentimiento y liberación. Y cuando llegaban al punto de liberación, volvían a pecar, volvía a venir juicio, volvían a arrepentirse y volvían a ser liberados. ¿Ya sabe a dónde regresaban? Exactamente. Así que las condiciones de opresión y esclavitud permanecían hasta que Dios levantaba un libertador. Y en el libro de los jueces usted va a encontrar muchos nombres de personajes, de hombres y mujeres que Dios tuvo que levantar para ejecutar su poder y llevar a cabo ese plan perfecto a favor del pueblo, utilizando personas. En el tiempo de Isaías, Dios tenía un mensaje para su pueblo, pero ese mensaje estaba allí. Sí, era poderoso, era majestuoso, era sanador, era un mensaje libertador, era el mensaje que se necesitaba escuchar en ese momento, pero nada sucedió hasta que el profeta Isaías le dijo a Dios: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y entonces, hermanos, se rompe el sello y todo aquel mensaje maravilloso que el cielo tenía ya listo fue entregado al pueblo a través de el profeta Isaías. No me puedo imaginar la Biblia sin el profeta Isaías, sin ese libro maravilloso, lleno de poesía, de elegancia, las formas majestuosas en las que Isaías describe a Dios y el actuar de Dios y revela tantas cosas. Creo que no hay pasaje más majestuoso que la revelación que él hace de las cosas que vio en el capítulo 6, cuando vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Dios le dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he oído su gemido. No he estado ausente, no estoy ajeno. Sé lo que está pasando, sé lo que están pasando. He visto, he oído. Y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: voy a descender para librarlos.
voy a hacer algo, pero será a través de ti. Será a través de ti. En Jueces capítulo 6 vemos cómo los israelitas sufrían por causa de los madianitas y eso les hizo clamar a Dios. Y Gedeón también, como todo el pueblo, o como parte del pueblo, Gedeón clamó a Dios como un israelita más, pero lo que no sabía Gedeón es que Dios lo utilizaría a él mismo para ese propósito. Yo creo, hermanos queridos, que Dios ha oído el clamor de su pueblo. No estoy hablando de una generalidad nacional, pero yo creo que Dios ha oído el clamor de su pueblo en México. Yo creo con todo el corazón que Dios ha oído el clamor de su pueblo en los San Luis. Yo creo que no solamente ha oído el clamor de su pueblo, de su iglesia, pero también ha visto sus aflicciones, las pandemias, los divorcios, los abusos, las ataduras que destruyen vidas. Y nosotros estamos orando para que Dios haga algo. Debemos hacerlo. Debemos mantener encendida la llama de la oración delante de la presencia de Dios. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deleite. Ese es nuestro placer, nuestra satisfacción, hablar con el Dios Todopoderoso y presentarle las necesidades, incluso orar por los que no oran. Ese es nuestro deber como cristianos. Orar, interceder. Estamos orando por nuestro país para que Dios haga algo. Y téngalo por seguro, hermano querido. Dios lo ha visto. Dios lo ha escuchado. Y Dios va a descender para hacer algo. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser aquellos que sean enviados? Porque nada sucederá hasta que alguien diga, vamos a hacer algo. Porque generalmente la forma como Dios desciende para salvar y solucionar crisis es a través de su iglesia. Si tuviéramos que actualizar el pasaje de lo que Dios dijo referente a Israel en aquel tiempo, diríamos, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en San Luis, que está en México, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Pero luego vuelve Dios a sorprendernos diciéndonos, ahora pues ven, te enviaré a ti. Se puede imaginar, hermanos, lo que significa que el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios para el cual no hay nada imposible, el Dios omnisciente, omnipotente, eterno, ha tomado una decisión porque nosotros hemos estado clamando, sí. La Biblia lo describe como viéndonos, oyéndonos, y la Biblia misma describe, hermanos, cuál es la respuesta de Dios. Y Dios dice, he descendido para librarlos, porque hay necesidad de libertad. Y entonces Dios dice, ven pues, le dice Dios a su iglesia en esta ocasión, ven, porque será a ti a la que yo voy a enviar. Y Dios nos envía, hermanos, a nuestra comunidad. Cuando se termine esta transmisión, comenzará el enviar de Dios para que vuelvas a tu círculo de trabajo y allí siembres una palabra de esperanza, una palabra de fe, una semilla de ilusión, una buena palabra con respecto a los tiempos. Y Dios tiene que modificar nuestras formas de hablar y de actuar para que nosotros seamos, cuando hablamos, dadores de esperanza, solucionadores de conflictos, pacificadores, que llevemos una palabra de seguridad al que se encuentra en temor y en angustia.
Dice Dios, he descendido, pero ven porque te voy a enviar. ¿Se da cuenta la manera tan hermosa como Dios le dice a Moisés? Le dice Dios a Moisés, ven, acércate a mí. Como si acercara la cabeza de Moisés al corazón de Dios y le dijera, ven a mí primero. Ven a mi intimidad, ven a mi presencia. Imprégnate de mí. Porque una vez que tú vengas a mí y te llenes de mí, entonces yo te voy a enviar. Y Moisés salió con una autoridad increíble, lo ha leído. Salió con un valor inexplicable. Salió con sabiduría. Salió tomando decisiones fuertes en tiempos de crisis que finalmente, hermanos, llevaron como conclusión de todo esto a un pueblo hacia la libertad, que se enfrenta hacia un mar enfrente de ellos y un ejército que viene tras ellos. Y Moisés es usado por Dios como un instrumento de liberación. Y la pregunta es, ¿de dónde salió todo eso? Todo eso salió de la sensibilidad de Moisés para responderle a Dios cuando Dios le dijo, ven, porque te voy a enviar. Si nosotros venimos a Dios, hermanos, entonces vamos a ir. Y en ese ir vamos a sembrar amor, vamos a sembrar reconciliación, vamos a sembrar esperanza, vamos a sembrar el evangelio, vamos a sembrar un nuevo sentir en el corazón de aquellos que nos escuchan. Pero si nosotros no venimos primero a Dios, entonces vamos a regresar y salir tan vacíos y siendo tan iguales a los demás y con tan poca palabra motivadora y con tan poca semilla. Permita Dios que nosotros ahora, como la iglesia de Cristo, entendamos esta palabra. Claro que Dios ha visto todo lo que está pasando, hermano, a tu alrededor, en tu contexto inmediato y en tu interior. Dios lo ve todo. Hermanos, claro que Dios nos ha oído. No deje que el diablo le engañe. Dios nos ha escuchado. Cada oración, cada clamor, cada gemir, Él lo ha escuchado. ¿Sabe, hermano? Puedo decirle con toda certeza que Dios ha decidido descender para librar. Y es ahí donde intervenimos nosotros. Cuando Dios dice, voy a llevar a cabo un plan poderoso, pero quiero que vengas tú a mi presencia, porque te voy a enviar. Que Dios nos ayude y que pueda encontrar Dios de nuevo a hombres como Isaías, que decían, heme aquí, envíame a mí. Señor, en esta ocasión estamos delante de ti una vez más. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es infinita. Ella misma dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Te damos gracias por bendecirnos. Y gracias porque tu palabra, Señor, es propicia a nuestras necesidades. Tu palabra es exacta para nuestros momentos. Oro en esta ocasión, Señor, por tu iglesia, por toda tu iglesia en el mundo, pero particularmente por ese pueblo, Señor, al que me has puesto a cuidar, a pastorear, a guiarlos. Y yo oro, Señor, delante de ti, para que la administración de tu Espíritu Santo vaya en este mismo instante a cada uno de nosotros y nos hable al corazón y nos digas, Padre, yo te he visto, yo te he visto, yo he visto lo que has atravesado, yo he visto lo que estás pasando, yo he visto lo que has escondido de otros, he visto lo que nadie más puede ver. Espíritu Santo, ven a nosotros y dinos al corazón, Señor, yo te he oído,
Déjanos saber una vez más, Señor, que tú eres el Dios que oye, que hiciste el oído y que oyes. Déjanos saber, Señor, en este momento que ni una sola de nuestras oraciones ha caído a tierra, sino que han sido recibidas, Señor, en ti, que las tienes presentes, que nos has oído en el pasado, nos oyes en este presente y nos oirás en el futuro. Oro que podamos tener, Señor, la certeza de que en base a eso tú has descendido para librarnos. Porque si tú desciendes, Señor, como lo dices en tu palabra, entonces estaremos plenos, estaremos completos. Experimentaremos esa satisfacción, Señor, que solamente tú puedes dar. Desciende una vez más, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Desciende, Señor, en la privacidad de nuestras vidas, de nuestras recámaras. Desciende, Señor, porque hay momentos difíciles. Desciende porque hay gente que está pasando momentos muy complicados. Desciende, Dios, por favor, en los hospitales. Desciende sobre la vida de los médicos y enfermeras y todo personal de salud. Desciende, Dios, sobre las economías de tu pueblo, Dios, de tu iglesia, de tus hijos. Desciende, Señor, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras incertidumbres. Oro, Señor, que también podamos ser un pueblo que entiende su responsabilidad y cuál es nuestro deber delante de ti, Señor, cuando dices, pues entonces ven. Gracias por llamarnos a ti. Gracias por invitarnos a tu intimidad, a tu presencia, y salir de allí, Señor, no solamente impregnados, pero revestidos de gloria, de sabiduría, de una palabra de paz, de bendición, y por donde quiera que vayamos, Señor, podamos esparcir esa fragancia, la fragancia del Cristo en el que hemos estado en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que tú estableciste a 12 para que estuvieran contigo en primer lugar, para que estuvieran contigo y luego para enviarlos a predicar. Nos ponemos, Señor, a tu servicio, retomamos nuestro deber espiritual y en medio de todo esto, Señor, siempre queremos ser parte de las soluciones, parte de las respuestas. Y gracias, Padre, porque esa obra portentosa que tú quieres hacer, la harás a través de tu iglesia, Señor. La que redimiste con tu sangre preciosa, la que adquiriste con el precio de la sangre de Jesús. Te bendecimos y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que Dios los bendiga. Seguimos comprometidos en los deberes espirituales. Esperamos que pronto podamos vernos. Estamos muy atentos a información. Yo le quiero pedir que no se deje confundir por videos, por informaciones de quizá algún personaje prominente del cristianismo o lo que otros están haciendo. Nosotros estamos orando, queremos actuar con toda responsabilidad. Somos más de 3,000 congregaciones en este país y tenemos un liderazgo que está cercano a las secretarías y tendremos la información en su oportunidad. Entonces nosotros estamos atentos, informándonos, y lo que usted escucha aquí, eso es lo que vamos a hacer. Por lo pronto no tenemos una fecha y el próximo domingo ha sido, hermanos, llamado un día nacional de oración y de ayuno. Entonces le estaré dando toda la información el próximo miércoles para que toda la iglesia nos involucremos en esto, pues a favor de nuestro país y a favor de la iglesia en México. Que Dios los bendiga y tenga la certeza y la seguridad de que los amo profundamente y oro a Dios por cada uno de ustedes.